Delimitación de variables en una investigación. Describir cómo se están tomando los atributos de una investigación es de suma utilidad para precisar el uso del lenguaje. Este aspecto es de mucha trascendencia en la elaboración de instrumentos relacionados con las disciplinas sociales, sin ser exclusivos de estas, ya que se presenta la polisemia. En grandes ámbitos de la investigación científica se usan palabras para observar fenómenos a través de ellas. Un autor puede llamar a un atributo de una manera y otro, el mismo atributo, referirlo de diferente modo. Las variables de una investigación son los atributos que se van a observar en una población o en un fenómeno. Se tendrán que delimitar al menos en su contexto semántico, conceptual y operacional. El contexto semántico o lingüístico refiere al significado o sentido de los atributos en cuanto que son palabras o expresiones dado el lenguaje formal o natural, y es la correspondencia entre la expresión de símbolos, palabras o situaciones de índole físico o conceptual susceptibles de ser descritos por diferentes medios de expresión y tienen perspectivas diferentes referidas a la cognitividad, a la lingüística y a la lógica. La referencia lingüística de la conceptualización semántica de una variable refiere al significado, más no a la sintaxis de la pragmática de la misma. La semántica lógica refiere el contexto de signos, variables, constantes, reglas y predicados que vinculan con la sintaxis de los lenguajes naturales y en los sistemas lógicos de primer orden. Refieren de qué están compuestas las palabras, cuáles elementos de raíz tienen dichos atributos. La variante conceptual de la delimitación de la variable aborda el entorno temporal y espacial. Una palabra con raíces determinadas tiene diferentes conceptualizaciones en diferentes sociedades y culturas, así como construcciones diferentes en el tiempo, aún en las mismas culturas. Por lo que el investigador deberá recuperar estos significados, ya que los conceptos son unidades cognitivas de significado. Son construcciones o imágenes mentales con las cuales se comprende y se explica la experiencia y se establece interacción con el entorno. Los conceptos están integrados en categorías que comprenden toda organización lógica del conocimiento y las expresiones, registradas en la memoria. La conceptualización es la que refieren grupos epistémicos en diccionarios y referencias actuales. La operacionalización de las variables está dada por la perspectiva del diseño de la investigación. Refiere a la medición que se hace entre el observador y el observado. Refiere la escala con la que está categorizado o medido. De la misma manera, la operacionalización de las variables refiere a la estructura que se le da al conjunto de atributos a observar, destacando su organización, su ubicación y pertinencia. La delimitación operacional implica el cómo se va a observar un atributo. Variable. En general, una variable es aquella que ontológica y nociológicamente posee el fenómeno y o población en diferente grado o magnitud, así como la clase y el orden donde se agrupa. Este puede ser un atributo, propiedad o característica del dominio delimitado donde se inserta la observación. Los instrumentos elaborados están fuertemente anclados en el lenguaje. En este sentido, se recomienda ampliamente usar de manera adecuada las palabras y el lenguaje en forma precisa y rigurosa. De no hacerlo, la comunicación entre el investigador y los sujetos observados se ven inmersas en el fenómeno antes descrito como la polisemia. A menos de que se esté investigando el movimiento y la transformación del lenguaje, la polisemia tendrá que evitarse, dado que si el investigador no controla, producirá mucha variabilidad, colinealidad y redundancia en la observación. El investigador debe controlar la acepción que quiere observar de la palabra o variable, a diferencia de una investigación lingüística en la que las diferentes expresiones de un objeto o idea apoyan la descripción de la misma. En otras investigaciones las secuencias polisémicas, particularmente las homógrafas, presentan mayor o menor distancia semántica que pueden desvirtuar, alterar o confundir la observación del fenómeno a través de los atributos medidos.